momento de dar inicio al podcast número 4 de El Buen Entendedor. Este podcast en donde estamos compartiendo información acerca de todo el proceso electoral y también información del Instituto Estatal Electoral, temas que traemos que queremos compartir con la ciudadanía. Y en esta ocasión y para este episodio me acompaña la consejera electoral Frida Libertad Licano. También me acompaña del área de participación ciudadana Paulina Valles y del área de Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación, Andrea Roacho. Bienvenidas a este cuarto episodio, Al Buen Entendedor. Y como ya lo platicamos, bueno, pues son muchos los temas que tenemos por compartir. De hecho, cuando estaba yo escribiendo y viendo qué temas queríamos compartir en este episodio, pues sí eran varios y creo que no quería dejar fuera ninguno porque cada tema es bastante interesante y es muy importante todo lo que traemos para compartir hacia el exterior, hacia la ciudadanía y quienes nos ven y nos escuchan. El tema que ponemos sobre la mesa y con el que vamos a empezar pues son los mecanismos de participación ciudadana. Justo estos mecanismos es un tema importante porque en este momento se está llevando una consulta pública, pero ¿cómo describiríamos la importancia de los mecanismos de participación ciudadana en un sistema democrático? Bueno, me voy a iniciar. Sí. me voy a permitir iniciar con esta pregunta tan interesante que nos haces, Katy. Muy buenas tardes a todas. Me da mucho gusto que sea una mesa de mujeres. Sí. Pues bueno, pues esperemos que también el contenido sea un contenido amable y digamos que amigable con todas las personas que nos escuchen. Y bueno, los mecanismos de participación ciudadana creo yo que benefician en muchos sentidos a la población en general. El primero de los temas que a mí me gustaría abordar es qué tanto aportan al fortalecimiento de la cultura cívica. ¿Por qué? Porque con los mecanismos de participación ciudadana nos vamos formando en ciudadanía desde temprana edad. En particular, los mecanismos de participación ciudadana contenidos en la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua hacen posible que las personas habitantes del Estado se involucren en las decisiones públicas de su comunidad. ¿Y qué tema tan importante? Porque hoy por hoy nos cuestionamos por qué las juventudes no votan, por ejemplo. Pero a veces pensaríamos que el votar se da, o esto de ser ciudadanas y ciudadanos se da como por arte de magia, es decir, adquiero la mayoría de edad legal y ya sé cómo votar, sé por qué votar, sé la importancia de votar y entonces soy de manera automática ciudadana o ciudadano, y eso no es cierto. La ciudadanía es un proceso de formación que inicia desde que nos incorporamos a la vida en sociedad, es decir, desde que nos incorporamos quizá a una familia, a una escuela, quizá a una iglesia, quizá a un grupo de fútbol. O sea, es una práctica cotidiana esto de participar, pero además es un derecho humano. Entonces, como derecho humano debo de estar consciente de que lo tengo, de que puedo disfrutarlo, de que me lo deben de garantizar. O sea, el Estado mexicano está obligado a garantizarme ese derecho humano y que tengo también las posibilidades y el alcance pues de ejercerlo. Entonces los mecanismos de participación ciudadana nos abren esa posibilidad o nos garantizan esa posibilidad, el de participar e incidir en las decisiones públicas desde todas las edades y bajo diferentes esquemas. Entonces, digo, yo creo que es una de las principales contribuciones. Y la segunda, me parece a mí, es que los mecanismos de participación ciudadana colocan en la agenda pública como un grupo de temáticas o temas que obedecen a preocupaciones o necesidades de la población. Es decir, a un grupo de la población le está preocupando un tema medioambiental, entonces solicitan un mecanismo de participación ciudadana, podría ser una consulta pública, y luego otro grupo más amplio de la población se va informando respecto a este tema que quizá antes no consideraba una problemática, pero que ahora con más información que se hace de ella, se da cuenta que sí es una problemática y entonces quiere participar. Y entonces también las personas que están en el ámbito público, digámoslo así, o aquellas que toman las decisiones públicas, que pueden estar en los congresos o pueden estar en un gabinete estatal, un gabinete federal, voltean a su mirada hacia temas
temas que quizá no tenían ellas y ellos en su agenda política, pero que ya están en la agenda pública y entonces los toman y ahora sí se generan decisiones o políticas públicas para beneficiar a la población en general y para atender a necesidades o exigencias que estaban sobre la mesa, pero que muchas veces no estaban como en en estas prioridades que tienen las personas en el ámbito político. Entonces, es subir a la agenda pública temas que nos interesan para que quienes toman las decisiones puedan verdaderamente representar y atender nuestras necesidades e intereses. Y finalmente, pues es una manera de incidir directamente en las decisiones que se toman, porque hay mecanismos como los políticos en donde el resultado puede llegar a ser vinculante para la autoridad. Es decir, la autoridad puede ir en una dirección y la sociedad en otra, sí, pero con un mecanismo de participación política lo que hace es que coloca a la autoridad en el rumbo de la dirección que lleva la sociedad, ¿no? O la mayoría, o aquellas personas que participaron, o sea, que decidieron ejercer su derecho a participar. Entonces, creo yo que como en esos tres ámbitos podemos como agrupar las ventajas de los mecanismos de participación. Claro. Paulina, ¿quieres agregar algo tú que estás en el área de participación ciudadana y cuáles son o cómo podemos distinguir los mecanismos de participación? Claro, pues algo que quiero retomar de la pregunta anterior, no recuerdo si era sistema de vida o vida en democracia o algo así la pregunta, pero creo que eso se vuelve muy importante porque pues en ocasiones pensamos que la democracia tiene que ver solamente con política, con ir a votar, a seleccionar a quienes nos van a representar en las instituciones públicas, y la realidad es que hablar de un sistema democrático es mucho más profundo y también toca espacios de nuestra vida privada que no siempre se impactan en la vida pública, ¿no? Por ejemplo, hablar de un sistema de vida en democracia pues involucra también reconocer cómo son nuestros espacios personales, ¿no? Nuestros espacios en la familia, con amistades, en la pareja, en espacios que convivimos con otras personas, ¿no? Ya decía, por ejemplo, la consejera, bueno, un equipo de fútbol, ¿cómo se toman decisiones en ese equipo de fútbol, ¿no? Esos niños, niñas o juventudes, personas que convivamos en diferentes espacios, tomamos en cuenta la voz de todas las personas, se tienen también esquemas democráticos o una persona lleva la voz cantante y toma la decisión porque es tal o cual persona, ¿no? Entonces creo que también la democracia, pues en este sistema de vida en el que vivimos en México o en eso tratamos de vivir, pues debe ser llevado a muchos espacios. Por ejemplo, las universidades, ¿no? También se vuelven espacios muy importantes. Sí. Y hablando del estado de Chihuahua, que la verdad somos un estado extraordinario frente al país, y a lo mejor para nosotros es muy natural hablar de nuestros mecanismos de participación, y aquí tenemos una ley que contempla 14 mecanismos, pues la realidad es que no es así en todos los estados del país, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, aquí en Chihuahua tenemos una ley desde 2018, una ley muy buena, 14 mecanismos, pero por ejemplo en el estado de San Luis Potosí está normado un solo mecanismo. Entonces, es una diferencia muy drástica, muy grande, ¿no? Entonces, creo que en Chihuahua tenemos una gran ventaja, que este derecho humano que tenemos todas las personas a participar, aquí lo tenemos normado, reglamentado, y en medida de lo posible, y ojalá vayamos avanzando, pues con reglas claras de cómo ejercerlo y llevarlo a lo material, ¿no? A acciones. Claro, entonces podemos decir que pues, Chihuahua va muy avanzado respecto a eso. Ahorita que nos das ese tema de ese, ¿qué estado era? Perdón. San Luis Potosí, que tiene un mecanismo normado de participación contra los mecanismos que tenemos aquí en Chihuahua, entonces sí es bastante el trazo o el avance que llevamos respecto a ello, ¿no? Claro. Y bueno, y respecto a las consultas públicas, ¿creen que son efectivas para ir recopilando la opinión de la ciudadanía como de una manera justa? Bueno, sí, no, o sea, como tú nos digas. A ver, Andrea, ¿para qué? Bueno, yo considero que sí, más que nada también hay que tomar en cuenta como una parte de la naturaleza o de la teoría del deber ser de lo que es el aparato gubernamental, ¿no? Que el aparato gubernamental, pues su razón de existir es para brindar unas condiciones óptimas para que cada persona pueda
elegir su plan de vida y desarrollarlo de una manera libre y eficiente. Ujú. Entonces, tomando en cuenta eso y que el aparato gubernamental pues debería de representarnos a todas las personas y eso es lo que se pretende, todas las personas o se tiende a pensar que justo lo que mencionabas, que este ejercicio de democracia participativa es a través del voto nada más. Pero esto no es nada más limitativo, o sea, hay muchísimos mecanismos a los cuales puedes participar y en específico la consulta ciudadana, creo que si bien hay veces en las cuales la agenda pública tiende a perderse o se estanca en algunas cuestiones y eso lo sabemos todas las personas, y creo que la consulta ciudadana es un muy buen ejercicio en el cual se establecen como los temas que, como menciona la consejera, los temas importantes y cómo es la visión de la ciudadanía en general sobre esos temas. Y como lo promueven las personas ciudadanas, creo que eso da aún más de qué hablar de, ok, en Poder Legislativo se está promoviendo esto y entendible, pero hay unas cuestiones que son más prioritarias para nosotros las personas como ciudadanía. Entonces creo que ese es un buen también ejercicio de dar a entender a tus representantes qué es lo que tú planeas o tienes, que le das más importancia en este momento. Bien, consejera. Yo creo que tenemos un gran reto, porque el mecanismo existe, se está utilizando, sin embargo nos hace falta llegar a más personas. O sea, esto de que si cumple su objetivo de recuperar o de recoger o de congregar las opiniones sobre una temática o sobre una problemática de manera justa, pues yo creo que podríamos decirlo si tuviéramos verdaderamente acceso a la opinión de un número representativo de personas, pero no estamos llegando a ese nivel. ¿Qué nos falta? Tiempo, creo yo, porque pues, la ley es muy joven, es una ley que va a cumplir apenas su 6º año de vida. Si bien ya esta es nuestra 5ª consulta, creo yo que se va a ir haciendo más accesible a la ciudadanía, se les va a hacer más cotidiano participar y entonces cuando el número sea más amplio, por lo menos de aquellas personas que les interesa una temática, porque no todas las personas nos van a interesar todas las temáticas, pero podríamos decir entonces que se están pues congregando todas las opiniones o las opiniones más valiosas. No sé si me dejo entender, o sea, necesitamos llegar sin lugar a dudas a un número más amplio de personas o de habitantes en el estado, a más municipios, porque Chihuahua pues es un estado que presenta grandes retos en cuestión de geografía, Claro. ¿no? Lo presenta en términos electorales, pero también pues lo presenta en términos de participación ciudadana. El instituto la verdad es que ha buscado vías, mecanismos para llegar a lo más que se pueda de la población, pero todavía nos falta mucho para tener una presencia real en los 67 municipios. Hoy mismo presentábamos los resultados de la consulta para personas con discapacidad y veamos que la participación del estado fueron 22 municipios. ¡Qué bueno! Pero ojalá hubieran sido 67 los municipios que participaran. Entonces, yo creo que vamos avanzando bien, vamos por la ruta correcta, pero todavía nos falta tener un mayor acceso o mayor cobertura o mayor alcance de nuestras consultas. Entonces, yo creo que podríamos en ese momento pues llegar de temas y hablar de temas de justicia, ¿no? O si las consultas están siendo efectivas. Son efectivas desde el momento en que nos brindan la posibilidad de participar. O sea, qué bueno, ¿no? Y además se va construyendo, o sea, vamos así como avanzando paso a paso, pero yo creo que nos falta más tiempo y más consultas, o sea, más ejercicios, porque ya lo decía, esto de formar para la ciudadanía es un proceso. Entonces, pues vamos en ese camino, ¿no? Creo yo que vamos por la ruta correcta. Claro, y creo que eso va de la mano con la próxima pregunta que quiero poner sobre la mesa, de que qué mejoras vienen próximamente o que ustedes tengan como en la mira para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, claro. Bueno, a mí me gustaría mencionar, a participar las personas vamos a aprender participando, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, que se activen más consultas, pues es que a veces hay grupos de interés en la población que lo primero es, me interesa este tema, voy a ir con la persona que en gobierno es la responsable y directo. O sea, no me interesa a lo mejor qué piensen las otras personas o pienso que todas las personas tienen una postura como la mía, ¿no? Entonces, desde ese punto es cambiar perspectiva, decir, ok, este tema me interesa, esta es mi postura, ¿qué piensan los demás? O voy a llamar a todas las personas que pienso que están en esta misma postura, ¿no? Y respecto a cómo ir mejorando, pues
lo voy a ver desde un enfoque más local hacia los municipios, ¿no? Porque justo las consultas son un mecanismo de participación social que puede ser activado a nivel estatal o a nivel municipal. Y creo que a nivel municipal nos falta bastante el fortalecer, reforzar las reglas municipales, que se creen reglamentos, que se mejoren reglamentos a nivel municipal, porque creo que desde allí hay muchísimas cosas que tratar, ¿no? Es el primer orden de gobierno. Las cosas que más nos preocupan a las personas suceden en esa relación directa que tenemos con nuestros gobernantes en el municipio, ¿no? Entonces creo que el que podamos exigir, trabajar, fortalecer las reglas y normas que tenemos a nivel municipal, pues nos va a poner una mesa de juego más clara para todas las personas. Yo creo que eso es muy importante. Claro, y con eso, pues con el participar en estos mecanismos de participación, valga la redundancia, pues cómo podemos influir justo en lo que decías, ¿no? Como en todas las políticas y leyes de una manera pues realmente significativa, ¿no? O sea, que realmente sí veamos como estos cambios o esta influencia que hay a través de ellos. Bien, y justo estamos pasando o justo se está llevando a cabo una consulta pública a través del Instituto Estatal Electoral. ¿Nos platicas sobre de qué se trata esta consulta y también a lo mejor cómo ver los diferentes temas que se han hecho a través de consultas públicas? Bueno, es una consulta pública cuya temática son los espectáculos taurinos y fíjate que me gustaría retomar la pregunta anterior porque tú decías, bueno, ¿cómo los mecanismos de participación ciudadana influyen en las decisiones públicas y quizá en la generación de leyes? Y en particular esta consulta que es promovida por un actor del Congreso, pues eso nos dice a nosotras de que la ley de participación ciudadana está sirviendo como marco para recoger las opiniones de la ciudadanía y poderlas llevar al Congreso, ¿no? O sea, yo entendería que por ahí es la finalidad y esto es muy bueno, o sea, que quienes nos legislan puedan conocer nuestras opiniones respecto a un tema que están pensando legislar, pues evidentemente ya vemos una relación directa entre la participación ciudadana y la generación de leyes. Claro. O la generación de políticas públicas, como es el caso de consultas que hemos tenido en materia medioambiental, ¿no? Que la gran mayoría de las consultas que hasta ahora hemos tenido, si no me equivoco, 3 de las 5 que hemos tenido, tienen que ver con temas medioambientales. Entonces, yo estoy segura que ya el tema medioambiental sí o sí ya es un tema en la agenda política. O sea, ya es un tema para la generación de políticas públicas, o sea, ya tiene una vinculatoriedad, aún sin ser mecanismos políticos, ya generan una fuerza, claro, ¿no? Y una presión para la autoridad gubernamental para estar atentas y atentos a lo que se genera en esta materia. Okay. Entonces, yo creo que esta consulta pública, que es en tema de espectáculos taurinos, que bueno, seguramente ustedes sabrán que también es un tema de la agenda nacional, ¿no? Que no solo de Chihuahua, sino que ya es una temática que anda en todo el país, pues entonces pone sobre la mesa también la discusión sobre este tema, personas que quizá no estaban tan interesadas, ya empiezan a escuchar más en la radio, empiezan a escuchar algún promocional del instituto o escuchan en la plática de alguien más en la universidad o en el café o que fue a un restaurante y alguien estaba hablando sobre el tema y entonces ya se vuelve un tema, digamos, prioritario o un tema de la sociedad y pues ahora tenemos esta consulta pública, es una consulta que va dirigido a las personas habitantes del estado, que son a partir de los 7 años, es una consulta de la que vamos de la mano de CIPINA, que es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes nos han validado el formato para este sector de la población, es decir, de los 7 a los 17 años, a partir de los 18 años es otro formato de consulta y es bien fácil participar, lo pueden hacer las personas desde la distancia, ¿no? Ingresando al micrositio que para tal efecto ha creado el Instituto Estatal Electoral, que voy a aprovechar el comercial para decir que el Instituto Estatal Electoral es pionero en el desarrollo de sistemas
¿no? Y digamos que vamos a la vanguardia en la generación de sistemas de todo tipo, o sea, el área de sistemas, digamos que siempre está generando micrositios, sistemas, dicho sea de paso, para, pues para hacer más fáciles y más accesibles los mecanismos de participación sobre todo. Entonces, bueno, esta consulta se está realizando desde internet. Digamos que principalmente desde cualquier parte del estado tú te puedes conectar, solo necesitas tu CURP, si eres mayor de edad, tu credencial para votar, te registras y ya llenas el formulario. Ahí viene todo lo que necesitas saber sobre espectáculos taurinos, sobre consulta pública, y también puedes ya pues dar una opinión informada. Alguien puede decir, es que a mí casi no me interesa el tema, ingresa, o sea, esta es una invitación para que ingreses al micrositio, te enteres que es una consulta pública, que son los espectáculos taurinos, cuáles son los tipos de espectáculos, y ya puedas emitir una opinión informada. Y también alguna persona que le diga, no, pues a mí yo soy a la antigüita, me gusta participar escribiendo, ¿no? O a mano, entonces puede acudir a cualquiera de nuestras instalaciones. Ya tenemos 67 asambleas municipales, ahora sí tenemos instalaciones en todo el estado y se pueden acercar allá a nuestra asamblea o se pueden acercar a nuestras oficinas centrales en la colonia Altavista, en la capital del estado, o nuestras oficinas regionales en Juárez. Total de que ahora tenemos muchas posibilidades de participar, o mejor descargue, si también lo desea, el formulario, puede participar, llenarlo a mano, tomarle una foto y mandarlo por correo electrónico, también se puede hacer. O maestras y maestros que lo vean como un buen ejercicio de formación para sus estudiantes, pueden descargar los formatos, ponérselos a sus estudiantes, llenarlos, y el maestro o la maestra lo puede mandar por correo electrónico. Entonces, creo yo que es una buena práctica la que debemos de aprovechar para participar, y de eso se trata esta consulta pública, de llevar un tema a la agenda pública y que la sociedad participe, nos dé su opinión, y bueno, ahora sí que reunir todas esas opiniones y pues entregárselas a la autoridad para la toma de decisiones. Claro, y me gusta eso que comentas porque en lo personal yo ya he visto foros de discusión acerca de este tema en especial, como de esta consulta que se está llevando a cabo, y lo he visto en foros digitales, y me gusta que también estoy segura que sobre la mesa, no sé, que ya lo vieron en alguno de los medios, estoy segura que ese tema se comparte en decisiones diferentes, ¿no? Y lo que nos compartes pues es muy, muy, muy sencillo participar. Hay muchas maneras de participar. Paulina, no sé si nos puedas compartir las fechas para participar, que ya como nos comenta la consejera, quien guste participar digitalmente, quien guste participar acudiendo a nuestras asambleas o al instituto. Entonces ahora sí que la invitación es amplia y no se pueden quedar sin participar. Sí. Esta consulta pública estatal está abierta desde el día 16 de febrero hasta el 7 de marzo. Okay. Sí, entonces todavía nos quedan una semana y cachito para poder participar en esta consulta, y creo que algo importante a mencionar sobre los mecanismos que tenemos en Chihuahua es que activar uno de estos mecanismos del que estamos hablando son las consultas, pues la verdad es que es algo muy accesible. Una persona puede solicitar una consulta pública a nivel estatal, como es la que tenemos ahorita activa, con 200 firmas. Entonces, pues realmente se vuelven pues espacios muy sencillos, ¿no? Claro. Espacios y mecanismos sencillos para activarlos. Entonces creo que se vuelve también algo muy valioso. Sí, la verdad que se vuelve muy valioso, y bueno, a mí lo que me gusta también son temas diversos, ¿no? Que como bien lo comentas, son temas que a lo mejor en una comunidad para ellos son importantes, lo ponen sobre la mesa y se va volviendo importante para otros municipios, para el estado en general. Entonces, pues pueden ser temas de diferentes ámbitos en los cuales pues se consulte a la ciudadanía. Bien, y bueno, respecto a ahorita nos encontramos justo en proceso electoral 2023-2024, que el próximo 2 de junio pues invitamos a la ciudadanía a acudir con su voto, ¿no?
¿Cuál es la importancia del voto en la consolidación de la democracia? No sé si André. Sí. Bueno, como te decía ahorita que con la otra pregunta, pues es que la figura alrededor del voto creemos que la democracia es meramente igual a ejercer el voto o tener como la capacidad de ejercer el voto, pero va muchísimo más allá que eso. Ahorita que mencionaba la consejera, pues la ciudadanía no es algo que pasa en automático, se aprende a ser también ciudadano. No nacemos pensando, ay, ya me sé todos los reglamentos, ya me sé todos los manuales. Entonces, sí es una invitación también, por ejemplo, en la página del Instituto Estatal Electoral, la biblioteca es muy amplia y ahí está visible, hay demasiada información pública sobre cómo participar y cómo ejercer el voto de una manera informada. Y es que también como ciudadanos nos causa un poco, nos abruma un poco esta idea de participar en la política, porque creo que todavía existe esta idea de que la política solo es para unas cuantas personas o que solo unas cuantas personas pueden incidir en la política, cuando la verdad es que la política pues la hacemos todas las personas y la hacemos todo el tiempo. En nuestro trato con las personas que están a nuestro alrededor, la manera en la cual ejercemos nuestras profesiones, que interactuamos con la sociedad, todo el tiempo estamos generando política. El punto más bien es como saber de qué manera sí estamos influyendo en esta política, y es a través de todos estos mecanismos, ¿no? Pero por una parte también es el voto, y el voto siempre pensamos que es la única manera, pero pues están muchísimas maneras más. Y el voto, creo que algo que va a también ser algo importante en este proceso electoral es esta figura de la reelección, viendo ya cómo se ha desarrollado en los últimos años, que ahora vamos a tener la oportunidad, o muchos candidatos van a buscar esta reelección, y algo que pasa en el voto con la reelección es se vuelve un voto de premio o castigo, en el cual tú vas a monitorear cómo lleva la política pública tu representante, y cuando llega el momento del proceso electoral, de la veda electoral, de la jornada, vas a decidir si hizo el trabajo lo suficientemente bien como para premiarlo con quedarse en ese lugar, ¿no? Y algo que va a entrar mucho aquí, que creo que va a cambiar mucho la dinámica, es esta cuestión de la reelección, que va a traer como una variable de reputación entre los funcionarios y las funcionarias públicas, que van a tener que buscar cada vez más cumplir los intereses y las prioridades de sus personas que representan para seguir y continuar en esta reelección, que eso es lo que uno pensaría que es a lo que aspiran las personas que se integran a la política, ¿no? Quieren seguir participando en la política, entonces van a buscar cumplir con los intereses de sus representados para seguir en el puesto que presentan. Y en la consolidación de la democracia creo que eso es muy importante, pero también creo que estos mecanismos de participación ciudadana han surgido porque a lo mejor no existía este voto de castigo con la reelección, pero había otras maneras de incidir en política pública con todas estas mecanismos de participación. Y todas estas en conjunto es como consolidan la democracia, en el sentido de que nos hacemos más partícipes en todas las cuestiones que nos involucran. No solo ya a nivel municipal, sino estos mecanismos pues tienen también alcance a nivel estatal. Si bien antes consideramos que solo a través del municipio, por la cercanía, era como mejor podías incidir, pues ya vemos que se puede incidir también a nivel estatal en cuestiones políticas. Y con el voto, pues, ay, me puse nerviosa, perdón. No parece. Sigue. Bueno, pues la democracia participativa que se basa en el voto, también es una cuestión de que nos tenemos que ir informando, ¿no? Todos estos representantes que están buscando ostentar un cargo público traen toda una agenda, y también, si yo sigo con lo de la reelección, pues tú puedes ver como persona ciudadana cómo ha ejercido esta función pública la persona, porque ha votado a favor, porque ha votado en contra, en qué comisiones ha participado más, en cuáles se abstiene de participar. Y también va a traer consigo un apego, una alineación más fuerte, creo yo, a los partidos políticos. Cada uno de los partidos va a ir agarrando una agenda más sólida, van a tener principios por los cuales van a abogar, y ya tú como ciudadano vas a poder encontrar con qué partido te asocias mejor. Entonces creo que el voto, y más ahorita que se ha expandido el voto en muchas maneras,
ya sea lo de la reelección, pero también el voto en el extranjero, el voto anticipado, el voto a personas privadas de la libertad, toda esta manera en la cual hemos visto que el voto se puede expandir y que puede abarcarnos a todas las personas, y sumándolo a todo lo que se ha desarrollado en participación ciudadana, creo que sí va a fortalecer muchísimo la democracia en los próximos años. Claro, Andrea, creo que has dado como con puntos muy interesantes que, bueno, eso, la manera en que se ha expandido el voto, ¿no? Así como que esa es la manera en que se está trabajando para que realmente asista toda la ciudadanía a votar, o sea que si están en el extranjero, el voto anticipado también, y que también la participación no nada más es solo el día de la elección, sino es todo este conjunto de mecanismos de participación de los cuales estamos platicando sobre esta mesa. Y también otro rubro u otra sección, podría decirse, que se trabaja es los jóvenes, ¿no? Que también siempre es como un ámbito que es que pues no participa lo que se quisiera que participaran, pero también se ha estado trabajando mucho en eso. Sí, las juventudes sin lugar a dudas es como un grupo de la población, un grupo prioritario de la población que las autoridades electorales tienen ubicados para atenderse. ¿Por qué? Porque, bueno, pues representan el 27% de la población en el país, en igual proporción representan en la lista nominal, entonces, y además es el grupo que menos vota. Eso no quiere decir que sea el sector de la población que menos participa, porque si algo hacen las juventudes mexicanas, y digamos que las juventudes en el mundo es participar, pero lo hacen bajo modalidades o vías no convencionales o no tradicionales. Ejemplo, el espacio digital. El espacio digital está dominado por las juventudes, y ahora vemos que muchos esquemas de participación han tenido la necesidad de trasladarse a este espacio, al espacio digital. O sea, entonces, pero pensemos, o sea, si retomamos el tema de las elecciones, que son elecciones tradicionales en donde la gente sale de manera periódica a emitir su voto, efectivamente las juventudes no son el grupo que más participa, sino todo lo contrario. Y esto es un tema lamentable porque hoy por hoy las elecciones siguen siendo la vía por la que se eligen a nuestros representantes. Y entonces, pues las juventudes se van quedando, digamos, rezagadas en elegir, y llegan quizá figuras que no les representan, que no responden a sus intereses, pero además muchas veces que no sienten la presión de las propias juventudes para generar decisiones que les beneficien. Tan es así que vemos un sistema económico, político, social que no responde a las necesidades más inmediatas de la población juvenil. Entonces, ese sí es un tema preocupante, porque también es el sector que está, y no lo digo yo, lo dicen los números, las cifras, más desencantado con las instituciones y más desencantado con la democracia. Y la democracia, que tiene muchas definiciones, no se ha llegado a un consenso, pero digamos que sí tiene variables mínimas que debe cumplir un sistema que quiera llamarse democrático, y uno de ellos son elecciones libres, pacíficas y periódicas. Es decir, si tú quieres hablar de una democracia en cualquier parte del mundo, sí, puedes ponerle 1000 adjetivos, pero un elemento indiscutible e indispensable va a ser elecciones libres, periódicas y pacíficas. Y esto es lo que estamos viendo amenazado cada vez más. No estoy hablando solo del mundo, estoy hablando de nuestro país. O sea, cuando ya se involucran temas como la violencia, ¿qué tan pacíficas pueden ser? O cuando algunos poderes no regulados tienen injerencia, por ejemplo, en las candidaturas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tan libres van a ser? Periódicas sí lo son, porque hay instituciones electorales que se van a encargar, ahora sí que llueve, truene o relampaguee en organizar las elecciones, y la gente va a salir a votar, pero yo creo que cada vez es más complejo en nuestro mundo tener elecciones libres, pacíficas y periódicas.
Tan es así que hay países ya que antes o en las décadas atrás podían considerarse democráticos y ahora pues se encuentra en tela de juicio o se encuentra en duda si siguen siendo democracias, porque las elecciones ya no presentan indicadores tan legítimos de que están siendo libres. Entonces es un tema que es importante mencionar. De ahí que este es un llamado a la ciudadanía que nos ve o que nos escucha a que salga a votar. Quizá pueden no convencerme todas las propuestas que hay, pero tan solo salir a votar es un acto que deja constancia de mi interés por seguir incidiendo en las decisiones públicas. Es un mensaje aún a quienes son electas o electos de que estoy interesada en participar y de que voy a estar atenta a las decisiones que tomen. Y que va a llegar un momento y van a llegar al poder y que les voy a exigir cuentas. Entonces, este es un tema bien importante porque tu voto cuenta. Aunque no gane la persona por la que tú vas a ir a votar, tu voto cuenta para el sistema político democrático del país. Un sistema político democrático que va de la mano, camina o sea, codo a codo con un sistema de garantía de derechos humanos. Entre más democrático es un país, mayor garantía hay de derechos humanos. Entre menos democrático es un país, hay mayores amenazas al esquema de derechos humanos. Entonces, mi voto cuenta sí o sí para vivir mejor y tener acceso a mejores condiciones de vida. O al menos eso es, digamos que los resultados quizá que esperaríamos. Entonces, sí es un llamado a que salgan, que voten el próximo 2 de junio, claro, que se involucren en todas las decisiones cotidianas, ¿no? Que no solo salgas a votar y que te olvides de la política los próximos 3 años, no, o sea, porque la política es todo, hasta el aire que respiramos, o sea, la calidad atmosférica, ¿no? El agua que llega a nuestras casas, el recibo que nos llegó de luz, o sea, todo es política. Entonces, sí, es bien importante que salgamos a votar porque nuestro voto cuenta. Bien, pues. Sí. Ay, perdón, yo quería retomar con este tema de las juventudes. Antes, un comentario al margen. Ahorita les decía, para activar la consulta 200 firmas, me fui con audiencias públicas. Con audiencias públicas a nivel estatal necesitamos 200 firmas para que no vaya a decir, se equivocó, ya corregimos. Pero con el tema de las juventudes, a mí me parece que es muy valioso como retomar conceptos, por ejemplo, el adultocentrismo, ¿no? Piensan que cuando tenemos 18 años nos cubre algo mágico, que ya te vuelves ciudadana, entiendes que tienes que ir a votar, qué cosas son importantes, pero si no tenemos un antecedente de decisiones democráticas, de la importancia que tienen las personas frente a sus gobiernos para tomar decisiones, si en espacios como la escuela, nuestras familias, no empezamos con estas enseñanzas, pues difícilmente al cumplir 18 años vamos a decir, tengo mi credencial para ir a votar, tengo mi credencial para hacer un montón de trámites, pero no para esto, ¿no? Entonces creo que se vuelve muy valioso. Ahorita, en este año 2024, hay muchos países que van a tener procesos democráticos de elecciones. Es el momento en la historia en que más personas vamos a salir a votar. Muchos países en Latinoamérica tenemos una conformación de más población joven, entonces creo que se vuelve un momento muy importante, y como cada proceso electoral, creo que se vuelven también momentos catalizadores que agitan un poco a los países, a las sociedades. Espero que sea también respecto a las juventudes, ¿no? Y que las preocupaciones de las personas jóvenes se manifiesten. Algo que a mí me llama mucho la atención es que hasta hace muy poco tiempo, para ocupar una candidatura, una regiduría, una diputación, no, siendo 18 años no podías aspirar a un cargo así, tenías que tener 21 años, y eso cambió en 2020 para nuestro estado de Chihuahua y hasta apenas el año pasado a nivel federal, ¿no? Entonces, es muy chistoso también luego en esas discusiones que personas de 18, 19 años dicen, no, mejor que sí se quede de 21, de 25, o sea, no me siento como parte de la sociedad y con la capacidad de llevar mis preocupaciones y las de mis
pares a las mesas de decisiones públicas, ¿no? Entonces, creo que también nos falta trabajar de manera profunda nuestras poblaciones jóvenes, hacerlas parte de esta vida en democracia, y creo que se va a ver reflejado, ojalá pronto, también en este esquema de democrático que es ir a votar. Claro. Ay, a mí me gustaría agregar algo. Adelante, Incluso Andrea. ahora que tocaste lo de adultocentrismo, es un tema que a mí me fascina mucho porque Tienes el micrófono abierto para ella. ahora sí, literalmente. Pues es que me parece muy impresionante, justo porque a mí siempre me ha causado mucho ruido esta interacción o como círculo vicioso que mencionábamos, de que las juventudes no se sienten representadas, entonces no van a votar, entonces no hay candidatos y candidatas que les representen, y es un ciclo sin fin, básicamente. Pero qué importante es esto de, por ejemplo, que ya se haya bajado la edad de acceder a candidaturas a los 18 años, porque uno cuando tiene 18 años piensa, no, pues yo soy súper irresponsable, que la política la hagan las personas adultas, y pues no, justo esto que mencionamos, que la política es de todas las personas, incluso las juventudes y las infancias tienen cabida en esta política y en esta participación. Por ejemplo, las consultas a infancias y a adolescencias, que también tienen una voz, o sea, también dictan qué temas son importantes para esas personas, ¿no? Para las infancias y las juventudes. Porque a lo mejor yo cuando tenga 18 años, mis preocupaciones claramente no van a ser las mismas de una persona de 40, 50, 60, pero mis preocupaciones son igual de válidas e importantes. Claro. Y esta parte de hay que erradicar el adultocentrismo, que todavía está muy permeado en no solo la administración pública, municipal, estatal, sino en el mundo. Y es esta parte de invitar a las juventudes a que sí hay un espacio en el cual puedan participar y que su voz va a ser tomada en cuenta también. Claro, y así con eso como que cortar ese círculo que sí, que también sí lo hemos visto mucho, que bueno, no participan, pero no se sienten representados, y Sí. bueno, pues ahí vamos que ya con el mínimo de edad pues va avanzando este tema, ¿no? Y volviendo al tema del voto, este es para las tres, para Frida, Andrea, Paulina. ¿Qué propondrían ustedes para garantizar un voto informado y consciente? ¿Qué le dirían a las personas que nos están viendo o escuchando? Bueno, a las personas yo les diría, no esperen que sus candidatas o candidatos vayan a ustedes y se presenten. A la puerta Porque de su casa. quizá no les va a alcanzar el tiempo, o sea, pensemos que no les alcanza el tiempo porque las campañas son muy reducidas, ¿no? O sea, son muy pocos días, no van a ir a nuestras casas, no se van a presentar, en el mejor de los casos los veremos por ahí en un meeting público. Yo les invito a que se acerquen a los sitios micrositios que está generando el Instituto Estatal Electoral. En este proceso electoral pondremos en marcha Conócele Chihuahua, que será una plataforma en donde tendremos los perfiles de las candidaturas para presidencias municipales y para diputaciones locales, pero también todas las candidaturas que se registren bajo la modalidad de acciones afirmativas, es decir, pueblos y comunidades indígenas, población de la diversidad sexogenérica y también el grupo de mujeres, ¿no? Todas las candidaturas que accedan por cuestiones de paridad, entonces van a estar ahí todas. Población con discapacidad van a estar ahí. Entonces, este micrositio Conócele Chihuahua .org.mx va a ser un espacio en donde pondremos el perfil y las candidaturas estarán obligadas a mostrar su perfil, su fotografía, ¿no? Hay muchas veces que llegan al poder y ni siquiera podemos identificar su rostro. Es más, si en este momento salimos y hacemos un sondeo, quizá nadie nos sepa decir el nombre de algún regidor o regidora de su municipio o el nombre de su diputada o diputado local. Entonces, esta es una manera para que se acerquen, para que les conozcan, pero también es un llamado para que en el momento en que nuestras y nuestros representantes lleguen al poder, sepamos quiénes son, busquemos en la página del Congreso o busquemos en la página del Ayuntamiento quiénes conforman el cabildo, quién es el síndico o la síndica, quién es mi diputada o mi diputado. Y si tengo una necesidad en mi colonia, si estoy observando algo que me inquieta y me preocupa respecto a cualquier tema social, pues
ponerme en contacto con mi representante y decirle, oye, esto me está preocupando. O sea, yo creo que son dinámicas que todavía no hemos desarrollado, pero que debemos desarrollar, porque así es en un sistema democrático de avanzada. O sea, la ciudadanía tiene contacto directo con sus representantes. Entonces, creo que esto sería bien valioso, pero mientras eso ocurre, les invitamos a que accedan a nuestra plataforma, que estará abierta después de que se aprueben los registros de candidaturas, es decir, para el mes de abril ya estará funcionando la plataforma, pero además el instituto en respuesta a las solicitudes que han hecho diversas agrupaciones de la sociedad civil, va a crear un micrositio específico para regidurías, esto de manera voluntaria, es decir, aquellas regidurías que den su anuencia para ser parte de este micrositio. Entonces mostraremos también sus perfiles para que la ciudadanía les conozca. Ustedes saben que las regidurías se eligen por planilla. Bueno, pues esta es la posibilidad también o la oportunidad que tendremos las ciudadanas y ciudadanos de conocer quiénes van a ser las que estén en en las planillas de cada partido político y que podamos conocerla. Entonces, digamos que ese es un plus de este proceso electoral que estará implementando el Instituto Estatal Electoral. Bien, bueno, otro tema que traemos sobre la mesa y que es bastante importante también es la violencia política de género contra la mujer. Un tema que es importante también en estas elecciones y que también se han hecho varias acciones al respecto. ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para combatir la violencia política de género contra las mujeres en el ámbito político? Bueno, pues en este proceso electoral, de hecho, ahí va como también un anuncio o promoción, una buena noticia, creo yo. El Instituto Estatal Electoral ya cuenta con un grupo multidisciplinario de atención a casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Uh-huh. Este grupo multidisciplinario se compone de, yo soy servidora, una politóloga, Uh-huh. una abogada, una trabajadora social y una psicóloga, quienes estaremos en constante monitoreo hacia los medios de comunicación y también pues recibiremos denuncias o quejas o posibles casos de violencia política para atender, canalizar y dar acompañamiento y seguimiento a estos casos. Este grupo multidisciplinario es el tercero a nivel nacional, puesto que el INE tiene uno a nivel federal o nacional, pero somos el segundo a nivel estatal. El primero ya tiene cabida en el Instituto Estatal de Veracruz, el Instituto Electoral de Veracruz. Entonces creo que vamos bien, es algo pionero, creo yo, y sí se ha visto una mejoría. Estamos en constante capacitación, ya estamos arrancando muchas actividades en espera a la jornada electoral. Ya estamos capacitando mucho personal, ya estamos atendiendo también y recibiendo personas que pueden ser posibles víctimas de violencia política contra las mujeres. Entonces creo que vamos bien, esperemos que no haya tantos casos, pero estoy segura que sí va a haber, puesto que la violencia política contra las mujeres sigue siendo un tema importante aquí en el estado, no solo en el estado, sino a nivel nacional también. Y ahorita que mencionábamos, pues es parte fundamental del ejercicio democrático, ejercer tus derechos político-electorales de manera libre, y esto quiere decir libre de violencia. Entonces, las mujeres, nuestros derechos políticos son igual de válidos, y en esta cuestión, pues nuestros derechos son votar, ser votada o ejercer un cargo público para el cual fuimos designadas. Y en toda esta cuestión, pues sí se va a atender de manera muy, muy contundente todas las acciones que se requieren. Claro, sin duda un tema que va a estar monitoreado y que va a estar como a la mira de tanto del instituto como demás instituciones que están relacionadas. Y ¿cómo ven ustedes? O sea, ¿creen que la sociedad está lo suficientemente informada sobre este tema, sobre la violencia política en contra de la mujer? ¿Y qué se ha hecho también al respecto, en este caso del instituto hacia el exterior? ¿Qué se ha trabajado al respecto? Bueno, no está lo suficientemente enterada sobre el tema, ¿no? Yo creo que falta muchísimo aún más para que la población conozca sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género. Las propias mujeres
que es, yo creo, pues nuestro grupo de interés, que las propias mujeres sepan, conozcan sobre el tema, que digo, es muy reciente la tipificación del delito desde la reforma de 2020 para acá, entonces digamos que apenas, todavía no se cumplen los 4 años de esta reforma, y si bien es un tema que ya se había abordado desde quizá décadas atrás, aún falta mucho conocimiento sobre la materia, mucha capacitación, mucho acompañamiento, sobre todo a las mujeres que se han animado, porque yo digo esto de animarse porque verdaderamente es una aventura, aquellas mujeres que deciden participar en política, porque es un camino cuesta arriba todavía, es un camino sumamente complejo porque todavía tienen que superar muchos obstáculos que no tienen los hombres. Entonces, sí, todavía nos falta, pero tengo que hacer una aclaración. Cada día se va avanzando en esto. Y creo que es un avance bastante acelerado, ¿no? Son pasos así como agigantados los que vamos dando. O sea, hablar de la conformación ya de un grupo multidisciplinario que le dé atención a esta temática, que es una temática bastante compleja, pues ya es mucho que decir por parte del Instituto Estatal Electoral. Una defensoría pública, somos la primera en el país. Ya sé que hay diversas iniciativas en otros estados, por ejemplo en Hidalgo, en los próximos días estarán abriendo su defensoría o iniciando los trabajos de una defensoría pública ya para mujeres y pues, pero habla muy bien de Chihuahua, o sea, del interés que tiene el Consejo Estatal, el Instituto Estatal Electoral por atender este tema, por acompañar a las mujeres, por asesorarles, por caminar con ellas en este proceso de transitar por la política y yo creo que los cursos, los talleres, las capacitaciones, las conferencias que se dan, yo creo que fácil, unas 3 por semana a diferentes grupos, universidades, que sean asociaciones civiles, que sean a partidos políticos, sin lugar a duda va permeando espacios en los medios de comunicación continuamente para hablar sobre el tema. Entonces se va abonando siempre sobre esta temática y vamos por buen camino. Y justo, como lo mencionas, pues se va por buen camino, se va avanzando y hay una implementación de cuotas de género también para aumentar la participación política de las mujeres. Bueno, las cuotas de género, digamos que ya quedaron en el pasado desde que subió a rango constitucional el principio de la paridad, ¿no? Pero se inició con cuotas efectivamente, como lo señalas, Katy, desde la década de los 90, cuando se mencionaba como recomendación en aquel momento en la ley electoral a nivel nacional, se señalaba a los partidos políticos como recomendación que incrementaran la participación de las mujeres, ¿no? Y entonces pasamos a la década de los 2000, en cuando ya se habla de cuotas en sí, un primer momento con una cuota del 30%, en donde los partidos al menos deberían de postular el 30% de un género. Obviamente el 30% no se lo iban a dar a los hombres, ¿verdad? Se lo daban a las mujeres. Después, unos años después, en 2008, pasa del 30 al 40%, y luego hasta el 2014 que ya se habló de paridad 50-50, y de hecho estamos a 10 años de la reforma de paridad 50-50, la paridad legislativa se llama, porque fue en aquel momento en donde se empezó a concebir la obligación de postular el 50%, pero además garantizar que llegaran a los congresos, al Congreso Nacional, a ambas cámaras y a los congresos locales el 50% al menos de mujeres. Entonces, pero ya después de eso, pues vemos la paridad en todo, ¿no? En la reforma de 2019, que bueno, no es suficiente que se alcance la paridad en los congresos cuando se requiere la paridad en los órganos colegiados, en los órganos autónomos, en los gabinetes estatales, en los gabinetes municipales, ¿no? En el gabinete federal. Y entonces, pues creo yo que se ha venido avanzando ya la paridad sustantiva. La paridad es un tema constitucional, es un principio constitucional, es decir, ya no se puede retroceder.
Yo creo que eso es como el mayor mensaje. Ya hemos dejado atrás las cuotas, pero las cuotas fueron los escalones que fuimos avanzando para alcanzar la paridad al menos descriptiva, ¿no? O sea, la paridad hablando en números, porque para hablar de paridad sustantiva, pues todavía nos queda bastante camino por andar, pero hablando de paridad descriptiva, es más, todavía tenemos mucho por hacer en temas de presidencias municipales en el país, porque todavía en 2022 aproximadamente el 75% de las presidencias eran ocupadas por hombres. Las presidencias municipales en el país, hay más de 2,000 municipios en el país, y que el 75% estén gobernados por hombres, pues eso, y es el gobierno más cercano a la población, entonces estamos diciendo que todavía no se alcanza la paridad descriptiva, o sea, todavía nos falta mucho para avanzar en números, y más para avanzar en paridad sustantiva, simbólica, ¿no? Y entonces, pues vamos por buen camino, o sea, creo que esa es la buena noticia, pero nos falta aún mucho por hacer. Bien, y con esto que nos mencionas tú, lo que se ha avanzado, lo que falta por hacer, nos vamos con las acciones afirmativas, ¿no? Que todo lo que se ha implementado hasta ahora para promover la igualdad la igualdad, pero ya abierta a diferentes grupos. Bueno, a mí me gustaría retomar un punto importante, que para hablar de poder ir como directo contra esas acciones de violencia política contra las mujeres y personas también de la diversidad sexogenérica, creo que es muy, muy importante voltear a ver a los partidos políticos, ¿no? Porque son estos institutos de donde deriva pues la mayoría de las personas que contienden en política. Entonces creo que es un espacio que deberíamos de estar observando más como instituciones, como ciudadanía, personas en México, porque si ya hay actos de violencia, previamente se conocieron en esos institutos generalmente, ¿no? Entonces creo que es algo importante. Y respecto a estas acciones afirmativas, pues creo que ha habido un avance muy importante y creo que algo esencial es mantener como una visión de interseccionalidad, que más allá de decir, bueno, pues hay que proteger o hay que observar esta candidatura o estos procesos porque se trata de mujeres, de juventudes, de personas, de pueblos originarios, pues es observar eso y un montón de situaciones que nos atraviesen a las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tema de pueblos originarios a mí me parece importantísimo, y el que consideremos también que son la participación de mujeres de pueblos originarios, pues se vuelve más complejo, ¿no? Entonces creo que lo importante hoy, me parece de manera personal, mantener una visión interseccional, de manera que podamos perseguir la diversidad y la pluralidad en las instituciones y los diversos espacios de personas que nos representan ahí, ¿no? Porque pues luego ciertas personas, ciertos grupos son quienes pueden alcanzar esos espacios porque la vida les ha llevado a tener ciertas ventajas, ¿no? Y podemos hablar de privilegio un montón, pero creo que esto es un empuje a que haya espacios más diversos, más plurales, y puedan sentirse más representadas un mayor número de personas. Claro, e ir corrigiendo como todas las desigualdades históricas, ¿no? A mí también me gustaría agregar que de las acciones afirmativas, como empezaron, por ejemplo, en su momento las cuotas de género, también son un mecanismo de reeducación cívica, en el sentido en el cual todavía, y también retomando la cuestión de la violencia política contra las mujeres en razón de género, creo que algo que todavía falta mucho para como fortalecer nuestro tipo de democracia es como ir erradicando muchos estereotipos que hay, no solo entre las personas, nuestras identidades, sino específicamente de las personas en la política, sobre que la política es un espacio meramente de hombres, es un espacio rudo, es un espacio hostil. Todas estas cuestiones son estereotipos que tenemos de cómo se ejerce la política, cuestiones que ya vemos que no son así. Entonces, todas estas acciones afirmativas, por un lado, permiten que estos grupos que han sido históricamente vulnerados participen, que no debería de ser como te otorgo el derecho de participar, porque ya tienen un derecho, sino se establece como un respeto
a este derecho de participación, pero por otro lado también es un ejercicio de reeducación en la sociedad en el sentido de ir eliminando estos estereotipos. Por ejemplo, estereotipos que existían sobre las mujeres no pueden tomar puestos de decisión en la vida pública, pues las cuotas de género obviamente fueron eliminando esos estereotipos en el sentido de yo soy una ciudadana, yo también tengo el derecho de estar presente en la toma de decisiones y te lo demuestro conforme mi participación va aumentando. Entonces también es una cuestión de personas, bueno, estos grupos que han sido históricamente vulnerados, que también se les da a entender al resto de la ciudadanía que también tienen cabida y que tienen derecho a participar y sus prioridades son distintas a las tuyas. Claro. Incluso por lo que mencionabas de la interseccionalidad. A las personas nos cruzan muchísimas identidades y cada una de estas identidades nos posiciona en una perspectiva de la vida. Mis prioridades son distintas como mujer a mis prioridades como hija. Entonces, todas estas cuestiones, y mientras vamos involucrando cada vez, abarcando más esta interseccionalidad que es meramente diversidad, con las acciones afirmativas creo que también vamos a ir eliminando esos estereotipos. Claro. Frida, ¿quieres agregar algo a las acciones afirmativas? Sí, bueno, en este proceso electoral, el Instituto Estatal Electoral está garantizando acciones afirmativas para población de la diversidad sexogenérica, para personas con discapacidad, para pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, hicimos un intento, ¿no? Que no pasó, digamos que la cadena impugnativa, pero pues yo creo que vamos a seguir trabajando en esta temática porque me parece que en los próximos procesos electorales tenemos que trabajar con juventudes, ¿no? Lograr que se generen acciones afirmativas para juventudes que aunque los órganos jurisdiccionales consideran que no son un grupo históricamente discriminado o en condiciones de vulnerabilidad, lo que sí es cierto y sí existe estadística respecto a esto es que no se sienten representadas las juventudes. Entonces yo creo que es un tema que vamos a seguir explorando a nivel país, o sea, los diversos institutos electorales para que pues vaya adquiriendo mayor fuerza, ¿no? Y que pueda superar la cadena impugnativa en los próximos procesos electorales. Y también creo yo que el tema de migrantes hay que explorarlo, sobre todo para estados como Chihuahua, en donde valoramos digamos que los números del PIB y la contribución que hacen los migrantes, las personas migrantes al PIB del estado, pues yo creo que sí hay un derecho legítimo de participar y de decidir, ¿no? Es más, y yo diría que no solo para lograr quizá una diputación migrante o la regiduría en migrantes, no lo sé, o sea, hay que irlo explorando, pero también para que participen en mecanismos de participación política. Claro. Yo lo he pensado, por ejemplo, una mujer que vive en Estados Unidos y que tiene una hija, un hijo en una comunidad de la Sierra Tarahumara y que mes con mes manda dinero, ¿no? Quizás su madre o a alguna hermana, algún hermano para que su hijo o su hija coma, para que vaya a la escuela, y que esta mujer quiere que en su comunidad haya un centro de salud o que quiere que haya no sé, una guardería, pero no tiene manera de participar y quiere hacerlo, o sea, quiere motivar esta política, quiere motivar o impulsar esta acción gubernamental y no tiene las vías para hacerlo. Entonces yo sí creo que debemos de explorar por lo menos estos dos grupos o seguir trabajando estos dos grupos para el próximo proceso electoral, y pues es una tarea pendiente que tenemos en el instituto. Bien, bueno, pues muchas gracias. Yo quisiera como que otros 40 minutos o más, o hasta 3 horas para seguir platicando estos temas tan importantes que hemos desarrollado durante este tiempo. Les agradezco su tiempo, les agradezco haber estado aquí en esta mesa. Gracias, consejera Frida, gracias, Paulina, gracias, Andrea, por toda esta información que estoy segura que quienes la reciban les va a servir bastante. Yo soy Katy Barragán Peña, soy directora de Comunicación Social del Instituto Estatal Electoral y bueno, pues esto fue Al Buen Entendedor.